Bienvenidos a nuestro programa semanal Conoce México. Hoy les quiero platicar tantito de un problema que pasa en nuestro país. La ignorancia de los jóvenes, que no conocen nuestra cultura y nuestra historia, nuestros colores. Nuestra historia comienza en 1517 cuando, desde España, mandaron una expedición liderada por Hernán Cortés a descubrir nuevas tierras. Seguido por 1519 cuando los españoles descubren por primera vez Tenochtitlán. Ahí fue cuando los españoles se dieron cuenta de todos nuestros recursos naturales. México tiene bastantes recursos naturales y esa es la base de su economía. La agricultura se divide en dos partes: agroecología, que es todo lo del suelo, y la agrícola, que estudia los cultivos de acuerdo al clima y el terreno. Hablando de suelo, ¿sabías que nuestro país es el número 14 en extensión territorial, haciéndolo uno de los países más grandes del mundo? Como todos sabemos, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, y no fue hasta dentro de 11 años que nosotros por fin fuimos un país independiente en 1821. Uno de los recursos que explota mucho México es la ganadería y la pesca. Hablando de mares y peces, México tiene un área litoral de alrededor de 11.000 kilómetros, y entre ellas se encuentran sus playas más famosas, como Cancún, Tulum y Playa del Carmen. México tiene una superficie de 1.964.380 kilómetros cuadrados. En 1824 se creó la primera constitución mexicana en la que se establece a México como una república federal, y en 1855 se crearon las leyes de reforma. México colinda con uno de los países más importantes del mundo, Estados Unidos. Esta frontera es muy importante, ya que gracias a ella se dan muchas importaciones y exportaciones. México también colinda con Belice y Guatemala al sur del país. Por la posición global de México, el norte del país es más propenso a tener desiertos, y dos de esos desiertos son Sonora y Chihuahua. El 5 de mayo de 1862 se dio la Batalla de Puebla, y un año después se crea el Segundo Imperio Mexicano. Otro recurso natural muy importante es la minería. México es uno de los países más productores de plata, zinc, cobre, sal, entre otros. En 1867 comienza el Maximato, y 10 años después, en 1877, comienza una de las etapas más importantes en la historia de México, el Porfiriato. El estado más poblado de México es el Estado de México. Y la edad promedio de un mexicano es de 26.6 años. México es vasto en recursos naturales. Esto es gracias a su variedad de geología: bosques, montañas, desiertos y playas. Los siguientes años fueron muy importantes en la historia de México, ya que en 1910 inició la Revolución Mexicana, en 1913 ocurrió la famosísima Decena Trágica y en 1917 se hizo una nueva Constitución mexicana. México tiene principalmente 4 tipos de clima: cálido húmedo, semihúmedo, templado y seco. También México es reconocido por sus hermosos paisajes y uno de ellos es sus increíbles montañas. La lengua indígena con mayor hablantes es el náhuatl. México colinda con el Océano Pacífico y el Golfo de México. La tasa de crecimiento demográfico es de 1.3% en cambio anual. Y la esperanza de vida es de 76.2 años. ¿Sabías que la población de México en 2016 aumentó a 127.5 millones de habitantes? Ok, en 1926 comenzó la Guerra Cristera y en 1929 fue un momento muy importante para el México de hoy en día, ya que se comenzó el partido que hoy se le conoce como el PRI. Están los recursos naturales renovables. Esos son los animales y las plantas, son los que se pueden reproducir y extinguir. También están los recursos naturales no renovables, que son los que no se producen constantemente, como el cobre, la plata, etc. Los recursos naturales inagotables son los que nunca se pueden acabar, como el clima, la luz solar, el viento y las olas de mar. México es el único país norteamericano que forma parte de Latinoamérica. La tasa de fertilidad es 2.21 hijos por mujer. Los volcanes son un sitio turístico muy impresionante en cualquier país y México puede presumir de tener muchos de ellos, entre ellos el Pico de Orizaba, Popocatépetl y Volcán de Colima. Otro recurso natural es la energía. México posee una gran variedad de actividades productivas relacionadas con generación de energías renovables. En 1938 fue la expropiación petrolera. Y en 1953 se le dio el voto a la mujer. En 1968 fue la matanza de Tlatelolco, un evento muy trágico para todo México. Un 19 de septiembre de 1985 ocurrió el terremoto en México. Y en 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y 8 años después, En el 2000, después de tener muchos años al PRI, gana el PAN con Vicente Fox. ¿Qué te hace ser mexicano? de no rendirse nunca, es querer a tu país. Son nuestras costumbres. Gastronomía.
mi cultura. Toda nuestra historia que nos cuenta como personas. ¿Cómo crees que se percibe México en el extranjero? Andamos a caballo. Tacos, gente floja. Que tenemos sombreros, que tomamos cerveza y Que es un pueblo. Llega un francés y me pregunta, oye, disculpa, ¿tú eres de México? Yo le digo, sí. Y luego me dice, oye, ¿y es verdad que andan a caballo? Digo, pues no, la verdad, también vivimos como ustedes y comemos la misma comida. Y así.